haciendo mi tarea, porque cuando se trata de Fernando me pongo trabajador y porque ha sido mi jefe y siento que me puede reprobar en cualquier momento. He escrito ese texto al que le he titulado Carta de batalla por el capitán Starbuck, o cómo mirar el mundo y escribir desde la nave de los locos. Hace ya varios años, en una de las primeras entrevistas que di tras publicar mi primer libro de cuentos, mi amigo, el escritor y periodista Enrique Planas, me lanzó una pregunta con visos de revelación inesperada. Quique me preguntaba con algo de timidez si en la manera en que presentaba ciertas situaciones de mis relatos, en las premisas narrativas y en la forma súbita en que la historia aparecía, no sentía una cierta influencia de los cuentos de Fernando Ampuero. Planas se explicó. En muchos de los relatos de Ampuero, como en algunos de los míos, la situación que gatilla la narración es el encuentro entre dos periodistas que se juntan a conversar en algún café o en un bar, muchas veces del centro de Lima, para contarse una buena historia, siempre antes o después de un cierre de edición o en medio de una cobertura periodística. Recuerdo que la observación me dejó perplejo, porque además ocurría en una situación que bien podría considerarse propia del mundo de ficción de Fernando Ampuero. Quique y yo éramos dos escritores que también eran periodistas, o dos periodistas que también eran escritores, sentados en un espacio del centro de Lima, conversando sobre otro periodista y escritor y sobre una serie de cuentos protagonizados por periodistas que, sin embargo, viven escuchando todo el tiempo esos tambores invisibles del llamado de la literatura. Recordé una entrevista que le hice a Fernando cuando aún era un estudiante universitario y le pregunté qué escogería si yo le ponía un arma en la sien y lo forzaba a optar entre la literatura o el periodismo. Escogería la literatura, me dijo, pero escribiría sobre periodistas. Le dije a Planas que estaba completamente de acuerdo y me sentí muy feliz. Sabía que le debía a Fernando Ampuero muchas cosas, tanto en el oficio periodístico como en las decisiones de la propia vida, pero me resultaba fantástico comprobar que también había sido influyente en aquella cosa que me importaba más que ninguna otra cosa en el mundo. Y debo decir que he sido igualmente feliz en estos días, mientras releía con placer los cuentos y crónicas de Fernando, que más quiero, con la intención de escribir estas líneas. La influencia de una vida y una carrera sobre otra se puede rastrear de muchas maneras. La estela de Fernando Ampuero me llevó a mí a través de los relatos admirados de mi padre, un mozo ayacuchano que lo atendía en un restaurante miraflorino y que tenía la extraña peculiaridad de leer y de haber organizado en su casa una biblioteca en la que no faltaban autores peruanos. Papá hablaba de Fernando, como hablaba de Julio Ramón Ribeiro o Antonio Cisneros, que llegaban a la pizzería miraflorina en la que él trabajaba y pedían vinos y armaban unas tertulias escandalosas que lo ponían en aprietos y lo obligaban a explicar a las otras mesas que los señores eran escritores, poetas y periodistas. Había que entenderlos. Papá sabía que Fernando era además el subdirector de la revista Caretas. Como tenía un hijo que quería ser periodista, una tarde de diciembre del año 94, rompió su timidez provinciana y le dijo a Ampuero que tenía un hijo que quería escribir. Fernando nos dio una cita. La primera vez que lo vi en persona, en aquella oficina de subdirector de la mítica redacción de la revista Caretas, en ese edificio oscuro del Jirón Camaná 615, que él ha fijado en algunos de sus mejores relatos y novelas, la impresión de todo lo que vi fue tan poderosa que no he podido sacármela encima. Todo me parecía heroico y a la vez resultaba decadente, y por eso precisamente parecía hecho para la mejor literatura. El edificio de Caretas, con su ingreso oscuro como boca de lobo, su escalera circular y lánguida puntuada por cristales opacos y sus pisos simétricos, era la locación perfecta para una novela gótica o de detectives. Y la oficina de Fernando, a la que se llegaba tras pasar una puerta de cristales que te devolvía tu propia imagen como en una pesadilla, y recorrer un corredor largo en que se escuchaban llamadas telefónicas y el repiquetear de los teclados de las máquinas, parecía el escenario de un cuento como cuestión de táctica, esa historia de aires a lo Maupassant, en la que un poeta popular importuna a un periodista llamado Flavio Arregui con unos lamentables versos por el Día de la Madre. Esa noche, mi padre y yo tuvimos más suerte que el poeta.
y se puede decir que a partir de allí empecé mi vida de periodista y aspirante a escritor bajo la mirada atenta de Fernando. Un detalle llamó por completo mi atención. Tras la imagen reluciente de Ampuero, que no parecía tocado por el aire que nos rodeaba, colgaba una reproducción del cuadro Tama Teté de Paul Gauguin, que por su color, suntuosidad y luz contrastaba de un modo impresionante con la opacidad del resto del edificio. Esa noche, al final de la entrevista, Fernando me dio una bienvenida propia de una novela de terror, pero lo hizo soltando una sonrisa. «Ven con la mejor disposición que tengas», me dijo. «Tenemos un director abominable». Puedo afirmar ahora que esos dos detalles, el cuadro de Gauguin, la descripción puntual del director, el que todos los editores llamaban el ogro, explican bastante bien la posición de la posición que Fernando Ampuero encarnaba en esa redacción de la revista Caretas de los años 90, con la que todavía tengo ciertas pesadillas. Años más tarde, cuando leía Moby Dick de Herman Melville, sentía que conocía perfectamente el orden jerárquico de la nave ballenera gracias a mi experiencia en Caretas. Ese verano de 1995, en que empecé a escribir en una de sus salas, era sin dudarlo un pequeño Ismael que miraba asombrado el orden de los marineros, contramaestres, arponeros, suboficiales y oficiales que se iban organizando de abajo hacia arriba hasta llegar a la cabina en la que se hallaba Enrique Sileri como un delirante capitán Ahab, que atronaba con alaridos de espanto las noches de cierre, obsesionado por algún imposible cetáceo alojado en las paredes de Palacio de Gobierno. Si en alguien depositábamos nuestras esperanzas, nosotros, los atribulados marineros, era en Fernando, el número 2 de la nave, el único capaz de tranquilizar los humores del obsesionado capitán para hacerlo entrar en razón, nuestro Starbuck. Su prestigio provenía del raro don para mostrarse inmune a la desesperación y al castigo corporal de los cierres, a la increíble capacidad para no perder el encanto, el comentario risueño, la risa desmesurada y el cultivo de una luz y un brillo entre la mugre de la guerra del Cenepa, las tropelías de Vladimiro Montesinos y la reelección de Alberto Fujimori. Era algo así como la posibilidad de una conciencia lúcida dentro del mundo, el cuerdo aparente, recalco aparente, en la mítica nave de los locos. Fue en medio de esos cierres de edición a altas horas de la noche, a la espera de instrucciones de mis superiores, que descubrí los textos de Fernando en las páginas de las colecciones de la revista Caretas y luego en las del libro de crónicas y reportajes Gato Encerrado. No exagero si digo que el descubrimiento de esos textos me partió la cabeza. Me hizo ver que el trabajo que hacíamos en esas oficinas podía trascender los cierres y que la capacidad de observación y el manejo de la palabra podía dotar al periodismo de un alcance propio de la literatura. En los textos de Gato Encerrado no sobraba nada, y me parece que leyéndolo empezaba a entender la obsesión de Fernando por el disparo certero e inmediato. No olvido el arranque del texto sobre la vidente Sisi Yenea, que era así. Sisi Yenea es la única persona en el mundo que 10 minutos después de conocerla ha amenazado, como en los cuentos de hadas, convertirme en un sapo. Tampoco olvido el de Borges. Borges tiene 82 años y hace casi 26 que está ciego. La ceguera, en su caso, no ha sido una sorpresa trágica. Sobrevino gradualmente, como si toda su vida hubiera sido un largo crepúsculo. En todos estos textos, de cara a la particularidad de personajes extremos, como el Indio Fernández, el pintor José Tola o Emilio Rodríguez Larraín, Ampuero desplegaba una estratagema que tomaba del cuello la atención del lector y que me parece que ha asignado su mejor literatura, una especie de seducción de la perplejidad. Cuando se reúne con Tola nos transmite lo difícil que es sacarle una palabra. Cuando permanece al lado de Borges, nos sume en la extrañeza de estar al lado de un genio y luego nos contagia la turbulencia de estar frente a la voluptuosidad de Moria Kazán o la unción ante la aura totémica de Libertad Lamarque. En esa estrategia, Fernando ya prefiguraba la posición del narrador de muchos de sus mejores cuentos. Cuentos que también leí en esos meses de Caretas y en las pausas en las que dejaba la revista para irme a estudiar a la universidad, mientras pensaba que era posible, cómo no, ser periodista y también escritor de ficciones. Lo llamaré la postura de Starbuck, es decir, la del circunspecto capitán segundo en el vértigo del Piquot,
la del cuerdo aparente en la desopilante nave de los locos. Pensémoslo un poco. En muchas de las mejores ficciones de Fernando Ampuero, el logro narrativo está relacionado con el hábil punto de vista de un hombre perplejo y a la vez atraído por la locura, a ratos risueña, a ratos aterradora, de los adorables excéntricos del mundo. Es la posición, claro, del sensible narrador de Desayuno en Tiffany's de Truman Capote, novela que Fernando adora, imantado por la belleza estrafalaria de Holly Golightly, o la del Marcello Mastroianni sumergido en el vórtice de la fiesta interminable de los excéntricos personajes de la Dolce Vita, película que sé que ama también. Como ellos, los protagonistas de las narraciones de Fernando se van contagiando sutilmente de la locura encantadora de los otros en una experiencia que parece el de una bella fiebre compartida. A ese estirpe de personajes pertenece el incrédulo Carlos, que de paso por Ginebra escucha la impresionante historia de su amigo Juan Miguel, convertido en un domador de perros víctimas de la depresión, en Más allá del amor a los perros. El aterrado y a la vez encandilado joven mochilero que pasa una noche al lado de un asesino argentino en la trepidante Mi Buena Estrella, o al amante favorecido por el delicioso radicalismo de una encandilada artista conceptual mexicana en Gracias por la fantasía. Siempre centrado y en posición de dominio del principio de realidad, pero con un ojo atento al delirio de los otros, siempre magnetizado por personajes estrafalarios, neuróticos o excéntricos, los bichos raros. El Fernando, o el narrador de turno que despliega la historia que nos captura, lo hace no para arrojar sobre los otros la burla o el cinismo, sino el fulgor de una escritura compasiva y risueña, encandilada y sonriente, que se aproxima a ellos y parece abrazarlos bajo un acto común que se nombró muy bien en el título de uno de sus primeros libros, Deliremos juntos. El otro tiene algo de uno, es uno, y eso siempre abre la pregunta no resuelta de por qué el narrador se ocupa de esa vida y se ve forzado a narrarla. Yo tengo una sospecha. Quien delire es siempre un espejo extremo de quien narra. No es extraño por ello que ese particular procedimiento haya arrojado sus mejores resultados en algunos de los personajes imborrables del mítico edificio del Jirón Camaná. Es el caso del trágico y encantador Eneas Marrul, que se apodera de algunas de las mejores páginas del peruano imperfecto, ese redactor sin dientes que ante sus apuros económicos obliga al narrador a contarle en tiempo real, plano por plano, las películas que ha visto el fin de semana. O el de los salvajes escritores o aspirantes a escritores que enfrentan el sino de sus aciagos destinos en la redacción de Caretas en Lobos Solitarios. Javier, que pasea perros imaginarios por los pasillos del edificio y se encierra a tomar en su oficina con el sonido pregrabado de las cantinas de Lima con el afán de sentirse menos solo. O Edmundo, angustiado por accesos de furia karamazoviana, mientras intenta terminar el original único de una inmensa novela total que tendrá como destino desaparecer en el aire de una noche de lluvia limeña. No voy a esclarecer ahora qué me impulsó a escribir sobre Edmundo y Javier, dice el narrador. Digamos que cuando alguien aborde el tema, me las arreglaré barajando palabras: pena, solidaridad, desconcierto, infinito respeto. Fernando siempre ha respetado y ha defendido a los excéntricos. Una buena revista solo se puede hacer con gente un poco loca, me decía años después, cuando era editor central de revistas en El Comercio, y yo había ido a buscarlo porque quería escribir en la revista que él dirigía. Somos era una fiesta, un extraño colectivo de gente que no pasó el test psicológico de la empresa cuando la anexaron a El Comercio y que por pedido de su director tuvo que fingir normalidad para no desaparecer y ser despedidos. Allí, participando en las reuniones de edición como redactor y luego como bisoño editor, descubrí otro de sus grandes procedimientos de creador, seguramente por su adscripción a esa raza de narradores que han sido fogueados en las redacciones, la del relato oral. Fernando es un consumado narrador de tertulia y no es extraño que, como hacía Julio Cortázar, se siente escribir solo cuando tiene toda la historia lista para ser volcada naturalmente en palabras. El procedimiento es de varios. Narradores tan diferentes como Gabriel García Márquez o Alberto Fuguet, también fogados en las filas del periodismo, han señalado que tenían y tienen la costumbre de contar sus posibles historias a un auditorio real para medir los efectos de su estrategia narrativa
antes de lanzarse a la escritura en sí. Fernando hacía lo mismo siempre, y era casi un ritual que en plena reunión de Somos terminara contándonos historias de los días en que mochileaba por América Latina, censaba tortugas en Galápagos o sobrevivía a los cierres turbulentos de Caretas. Recuerdo especialmente las veces que nos contó esa historia de éxtasis poético que le sucedió en Hungría y que terminaría llamándose Historia de la sábana y el vaso de agua. De esa práctica, me parece a mí, se explica la hermosa recurrencia de una situación específica en su trabajo, la de un periodista o una persona cualquiera que le cuenta una historia trepidante a otro periodista. Es lo que le ocurre sin duda a ese Fernando atornillado a una silla de Les Magots, que junto al periodista Fernando Carballo se enfrenta al relato hilarante y aterrador del falso diplomático chileno en Kim Novak en París. Y esa es también la situación a través de la cual, con claros ecos de Borges, se abre la notable El apartamento. El inicio del cuento me ha parecido espléndido, siempre, porque ilustra lo que he estado diciéndoles, y por eso no me resisto a leerlo. Dice así: aparentemente la historia la refirió un estudiante de sociología durante una reunión de amigos, y hoy apenas se sabe de él que 2 meses después de aquella charla abandonó la facultad para regentar una oscura pizzería del Lince. A mí me la contó Luis Johamovich en un café de la avenida Tacna. En la misma cuadra, en otro café, el estudiante la había contado por primera vez, acaso porque desde allí podía verse el viejo edificio donde falleció el inocente Mariano Robles. A eso se refería Planas cuando hablaba de los inicios frontales que tienen los textos de Fernando Ampuero. Yo diría que es el ADN del periodista. Hay que poner toda la carne en el asador desde la primera línea. El primer éxito de todo texto es lograr que el lector pase por él como a través de un acto de encantamiento. Pero la literatura no solo consiste en atrapar al lector y conducirlo por una experiencia que simule el mundo. Fernando lo ha logrado de manera consumada en novelas como Caramelo Verde o cuentos como Taxi Driver sin Robert De Niro, sino en ofrecer también una clave de interpretación o un lente de aproximación para definir una forma de mirarlo. Eso que, en una de las piezas de